¿Me confirman si pueden ver mi pantalla, porfis? Sí se ve. Ya. El PDF se los voy a mandar al final de la clase, por si acaso. Entonces, vamos a comenzar hoy día con diferentes temas. El primero va a ser lo que es testículos y hay que recordar un poco anatómicamente que esos dos testículos, que son estructuras pares, se encuentran dentro del escroto y van a estar suspendidos por esta parte que viene a ser el cordón espermático, ¿verdad? Que es la que vemos acá. Y acuérdense también que, bueno, no sé si les pregunten diagnóstico, pero pregunta de anatomía, pregunta de cirugía, de urología son los contenidos del cordón espermático, que viene a ser el conducto deferente, las tres arterias, tanto la cremastérica, la diferencial y la testicular, parte de lo que es el plexo venoso pampiniforme, que vamos a ver qué pasa cuando este se dilata, el nervio genitofemoral y también el plexo espermático y bueno, algunos vasos linfáticos también. Entonces, dentro de ese testículo, como estamos viendo en esta parte de acá abajo, va a tener un montón de lóbulos, ¿verdad? Y cada uno de estos lóbulos va a tener un par de túbulos seminíferos que van a llevar finalmente contenido de los espermatozoides hacia los túbulos rectos, van a pasar por la retes testis y después finalmente van a terminar en el epidídimo, que vendría a ser ya la parte superior, ¿verdad? Y después de esto, el epidídimo finalmente van a llegar al conducto deferente hasta que ya sea la expulsión, ¿verdad? De los espermatozoides. Entonces, los testículos, obviamente, su nombre lo dice, están irrigados por la arteria testicular que viene de la arteria aorta abdominal. Y en cuanto a las venas, como les digo, básicamente el drenaje va a ser por el plexo venoso pampiniforme. En este caso, este plexo en el lado derecho, la vena testicular va a ir directamente hacia la vena cava inferior. Por eso es que también, si vamos a darnos cuenta, tanto por la desembocadura y por el trayecto, la mayoría de patologías va a estar del lado izquierdo, no del derecho, ¿ok? ¿Por qué? Porque la vena izquierda sí desemboca más perpendicularmente y se va primero a la vena renal y después recién a la cava inferior. Entonces, dentro de los exámenes que te vamos a tener para hablar de testículos, el primero, y creo que es el más importante en general, es la ecografía. Generalmente vamos a utilizar un transductor plano que tiene alta frecuencia y así es como deberíamos ver normalmente a los testículos, que vamos a ver que son ecogénicos, van a tener un contenido homogéneo, aunque en algunas etapas, por ejemplo en los prepúberes, de repente puede ser un poquito más hipoecoicos, pero ligeramente, no tanto. Y en el caso del escroto, que va a ser toda esta lámina que lo va a estar recubriendo, más o menos tiene que medir entre unos 2 a 8 milímetros normalmente. Ahora, en algunos casos también vamos a poder ver parte de la túnica vaginalis y la túnica albuginia, que generalmente es esta de acá, vamos a verlo como esa línea ecogénica y que finalmente va a llegar hacia esta parte que es del hilio testicular o del mediastino que también le dicen, ¿no? En algunos casos también vamos a poder ver la retes testis, pero esta es al revés, es hipoecoica, que también va a estar hacia la parte del mediastino, pero obviamente lo vamos a ver sobre todo cuando hay alguna patología que va a hacer que se dilate. Ahora, en lo que viene a ser el epididimo, que vendría a ser esta parte de acá, generalmente es una estructura ovalada, redonda, que generalmente está, bueno, tiene que estar, mejor dicho, en la parte superior del testículo. Y si se dan cuenta, generalmente tiene una ecoximidad similar al testículo, o de repente puede ser un poquito más brillante, pero generalmente es parecido. Y en algunos casos, sobre todo en lo que es en los niños, vamos a poder valorar lo que es el apéndice testicular o el apéndice del epidídimo, que generalmente va a estar igual hacia la parte superior, que va a estar unido a esta cabeza del epidídimo, pero que solamente se va a ver en casos de torsión del apéndice testicular. Como les digo, eso es una emergencia que se ve básicamente en niños, o a veces de repente cuando hay un hidrocele, o sea, cuando hay líquido alrededor de este. Y si utilizamos el Doppler color, vamos a ver que en el caso de las arterias dentro del testículo generalmente son de baja resistencia. Ya de repente, si es que quisiéramos complementar o ampliar nuestro estudio, vamos a pedir una resonancia. Generalmente, como vemos acá en T1, los testículos son isointensos, igual que en la ecografía deben ser homogéneos, y en el caso de la túnica albuginia, que vemos más o menos por acá, tiene que ser
hipointensa, ¿verdad? Y en el caso de T2, obviamente como tiene líquido espermático, ya sabemos que van a ser hiperintensos. En el caso de los epidídimos, a veces pueden ser un poco más, un poco menos intensos, y generalmente igual la albuginia va a ser más hipointensa, ¿verdad? Entonces, la resonancia en verdad es un examen que así nomás no se pide, es solamente cuando no hayamos encontrado algo que queramos evaluar correctamente en la ecografía, o de repente para ver lo que es un testículo no descendido, de repente no sabemos la ubicación exacta, obviamente la resonancia nos va a dar una mayor extensión. Entonces, en esos casos básicamente lo pedimos, ¿ok? Entonces, la primera patología que les digo que vamos a ver es la critorquía, que es justamente cuando el testículo no está dentro de este escroto, ya sea porque no ha bajado de todo el trayecto que recorre, que es desde la parte abdominal hacia finalmente el escroto, o que de repente está en otro lado, o de repente no hay testículo, o de repente está atrofiado. Entonces, generalmente en la eco lo que vamos a ver es que el testículo, si bien es cierto, la forma se va más o menos mantener, pero la ecogenicidad va a ser menor y en algunos casos también el mediastino también puede ser un poco más pequeño. Y si se dan cuenta, también lo que es cuando ya está fuera de su lugar, generalmente va a estar por encima del escroto o dentro del canal inguinal. Entonces, en este caso, sí, como les digo, vamos a tener que pedir mejor la resonancia para valorar específicamente en qué parte está el testículo, o sea, está en la porción abdominal, inguinal, como les digo, en cuanto a su recorrido. Principalmente va a estar en lo que es el anillo inguinal, ya sea interno o externo. Y acuérdense que esa clitorquía es importante también porque es una causa muy frecuente de infertilidad, si es que no se detecta a tiempo. Los quistes, que son, ya los hemos revisado un montón de veces en todos los órganos que ustedes vayan a valorar, se ve totalmente iguales. O sea, y es un poco más decir esto, pero bueno, para los que recién se han unido, los quistes son lesiones obviamente benignas que contienen líquido. Entonces, por eso es que en la ecografía se van a ver totalmente anecoicos, de paredes delgadas. Generalmente son bien circunscritos. A veces pudieran tener ese realce posterior que se ve acá, que es como esta sombra hiperecoica, y que generalmente si yo como le pongo mi Doppler color, esos no van a estar vascularizados. Y si yo lo veo en la resonancia, igual, o sea, ya sabemos que en T1 se va a ver hipointenso y en T2, como estamos viendo en esos dos casos, generalmente va a ser acá, ¿verdad? Como es líquido, ya sabemos que es hiperintenso. Todo lo que es líquido en T2 se ve brillante. La otra patología que tenemos es el hidrocele, que es cuando hay líquido dentro de lo que son las capas de la túnica vaginal. Entonces, generalmente este hidrocele se ve muy bien por ecografía. Vamos a ver todo el contenido líquido rodeando al testículo, al escroto y parte del epidídimo. Es bastante obvio, sobre todo cuando es de mayor volumen. A veces, en algunos casos, pudieran tener como que estas así tabicaciones o pueden tener incluso a veces pequeños contenidos de colesterol o también de calcio. Y obviamente esto también se va a ver más notorio cuando yo le pido al paciente de repente que puje, que tosa, ¿no? Todas esas maniobras de Valsalva van a ser más notorias para ver el hidrocele. Y en el caso de lo que es el hidrocele comunicante, o sea, que está entre ambos testículos, o en el caso de los niños y del hidrocele de la túnica vaginal, generalmente van a estar, como les digo, rodeando a esos testículos, como se pueden ver en las imágenes, que son bastante características. Y en algunos casos, si es que estuviera en lo que es específicamente en el cordón espermático, que ya se le denomina funiculocele, o cuando ya está como tipo enquistado, generalmente van a estar pero rodeando al cordón espermático, ¿ok? Y también hay un término que es la paquivaginalitis, que es cuando a este hidrocele el cordón espermático va a tener como adherencias fibrosas. Luego tenemos lo que es el varicocele, que es lo que les estaba diciendo, que es cuando mi plexo venoso pampiniforme, que es el que me va a dar el principal drenaje del testículo, se va a dilatar. Entonces, generalmente voy a ver que todos los vasos van a estar aumentados de tamaño y que van a tener así como que esta apariencia tipo de serpientes, así serpiginosa que le dicen, ¿no?
Y también a veces, bueno, no a veces, mejor dicho, cuando yo le pongo mi Doppler color, obviamente va a ser muy evidente que todos los vasos están con un flujo aumentado y se va a ver en todo su recorrido prácticamente. Y hay una clasificación que es un poquito más clínica, pero que de repente les preguntan, que es subclínico cuando el varicocele no se puede ver o palpar con las maniobras de Valsalva, pero que si yo le hago mi ecodoppler sí lo puedo ver. El grado uno es que tampoco no es visible, pero sí puede ser palpable cuando yo haga mis maniobras de Valsalva. El grado 2 es cuando es visible y tanto palpable con las maniobras de Valsalva. Y el grado 3 es cuando es tanto visible y palpable sin que yo tenga que hacer mis maniobras de Valsalva. ¿Ok? Entonces, básicamente yo voy a utilizar acá lo que es la ecodoppler para valorar el varicocele. Luego tengo la torsión testicular, que es una emergencia quirúrgica, porque esta debe ser detectada a tiempo. Dicen que hay un rango máximo de 6, en algunos casos, depende de la literatura, dice hasta 8 horas, pero obviamente yo no voy a esperar 2 horas más para que este testículo se siga faltando de irrigar, ¿no? Entonces, lo ideal es que sean 6 horas máximo para que yo pueda detectar mi torsión y mi paciente pueda ir a sala, porque si no, obviamente va a perder su testículo y no es lo que queremos, ¿no? Entonces, generalmente esto se da ante algún de repente traumatismo, sobre todo en lo que viene a ser en la parte del anillo inguinal en los bebitos y en la parte de la túnica intravaginal, básicamente ya en los más adultos, ¿ok? Entonces, en ecografía yo voy a tener este signo del remolino que se ve acá, que es cuando este cordón está torcido y que generalmente se ve así como estas capas que están así concéntricas y que van a ir hacia la parte cefálica del testículo. Y obviamente si yo le pongo mi Doppler color, generalmente va a estar aumentado mi flujo. Si es tanto de ida y de vuelta, se le dice que es incompleto, pero si yo ya no veo que hay flujo, es una torsión completa. Entonces, lo más probable es que ese testículo ya esté en fases más avanzadas, ¿ok? Y ya días después, de repente, a veces puede haber cierta vascularización alrededor, pero generalmente el testículo va a estar aumentado de volumen, tanto ese órgano como el epidídimo, a veces también la piel misma puede estar también aumentada de volumen. Obviamente hay signos de hiperemia, el dolor es muy intenso, como les digo, es una emergencia quirúrgica, entonces obviamente ya se imaginarán y generalmente hasta las 24 horas aproximadamente todavía la ecogenicidad va a permanecer igual, pero ya después de esas 24 horas que les digo, si es que ese paciente no ha ido a sala, entonces sí, el testículo se va a ver o hipoecoico si es que ya está con contenido necrótico o al revés, hiperecoico si es que hay contenido hemorrágico. Y también en algunos casos a veces pudiera haber, como se ve acá, un hidrocele reactivo alrededor. La otra patología que tengo es la inflamación del testículo y del epidídimo, que generalmente van juntas y sobre todo se ve en los niños. Entonces, generalmente se ve a predominio de la cola del epidídimo y a veces también puede haber hidrocele, como se ve acá. La pared también va a estar engrosada de lo que es el escroto y generalmente este va a ir desde arriba hacia abajo, o sea, va a ir primero desde el cuerpo, perdón, desde abajo hacia arriba, desde el cuerpo y luego va a ir hacia la cabeza, ¿ok? Igual eso, también el paciente viene con bastante dolor, entonces hay que también valorarlo con bastante cuidado y generalmente, como ven acá con el Doppler color en ambos casos, va a haber un aumento de la vascularización, ¿verdad? Y en algunos casos también voy a ver que la ecogenicidad va a estar aumentada o disminuida, o sea, depende de en qué momento yo estoy haciendo mi ecografía. Ahora, si solamente el testículo se inflama, se le dice orquitis, pero como les digo, esto es menos común porque generalmente es tanto el testículo como el epidídimo. Entonces, generalmente la ecogenicidad va a ser un poquito disminuida, ya sea de forma focal o difusa. Yo voy a ver que con mi Doppler color voy a ver un aumento de la vascularización, obviamente, porque hay una hiperemia reactiva, va a haber un edema, un hinchazón, incluso a veces la pared también puede estar engrosada. Y como ven acá, también puede haber a veces hidrocele reactivo, en algunos casos también puede ser un poco aceptado, pero como les digo, básicamente es el aumento del volumen y la ecogenicidad variable. Luego también
pueden haber abscesos en el testículo, que generalmente es debido a una secuela de la orquiepidemitis. Entonces, generalmente en la eco se ven como esas regiones generalmente de contenido mixto, porque puede tener tanto sólidos o puede tener partes quísticas, que generalmente tienen las paredes gruesas, que si yo le pongo, como vemos en las dos imágenes, el Doppler color generalmente, o puedo ver que esté aumentado a predominio periférico, o a veces simplemente puedo ver que no haya una irrigación de repente en alguna parte, ¿ok? Entonces, a veces puede también haber un hidrocele, a veces ya si sigue aumentando la pus, puede incluso llegar hasta un piocele, que ahorita vamos a verlo. Las paredes, como vemos, están engrosadas totalmente y a veces incluso puede haber gas interescrotal. Y otra cosa, perdón, que me había olvidado de mencionarles, es que si bien es cierto, los quistes suelen ser, como les digo, lesiones benignas, pero el otro día, por ejemplo, estamos atendiendo a un paciente que igual vino con un malestar testicular en ambos testículos y le hicimos la ecografía y entonces habían, en uno, en el derecho o en el izquierdo, no me acuerdo, bueno, pero en uno tenía como tres quistes y en el otro tenía dos quistes y un hidrocele de moderada cantidad. Entonces, ahí es cuando ya, si ustedes empiezan ya a ver varias colecciones, y sobre todo en nuestro medio hay que pensar en una tuberculosis, ¿ok? Por si acaso. Cuando hay varias, o sea, un quiste no pasa nada, de repente hasta dos en uno solo, pero ya si yo veo en los dos y veo así varios contenidos líquidos, sí hay que pensar en una TB. Entonces, como les digo, si este absceso sigue llenándose de pus, va a progresar a lo que es un piocele, y que generalmente igual va a ser secuela de la orquiepidemitis. Entonces, yo voy a ver cómo el testículo va a estar rodeado de este contenido heterogéneo, tabicado generalmente, porque tiene tanto contenido líquido y también puede tener obviamente detritus, a veces también puede tener incluso gas por dentro y ya obviamente, si es que esto se acompaña de un absceso, generalmente con mi Doppler color voy a ver que hay una hiperemia reactiva y que generalmente va a estar alrededor de toda la colección. Pero es bastante visible las imágenes del piocele. No lo confundan con el hidrocele, porque el hidrocele solamente va a ser anecoico. Entonces acá yo estoy ya viendo que no es solamente líquido, ¿no? Sino también hay contenido purulento. Otro hallazgo que yo puedo detectar son las microlitiasis, que generalmente no me van a tener ninguna manifestación clínica y que tienden a ver en los dos lados. Pero si bien es cierto, esto podría indicarme benignidad, en algunos casos tengo que tener cuidado, porque también a veces puede estar relacionado con tumores de células germinales, tipo seminoma. Entonces, hay que valorar pues también, ¿no? Ver la historia clínica del paciente, siempre ver sus exámenes de laboratorio, cómo estarán. Entonces, las litiasis ya sabemos que se van a ver como estos puntitos hiperecogénicos. Como son tan chiquitos, no me van a dejar una sombra tan importante, a diferencia de repente de los otros cálculos que, por ejemplo, veíamos en vesícula, que sí decíamos que nos tenían que dejar sombra sí o sí. En este caso, la sombra no va a ser tan característica porque son muy diminutos, ¿ok? Y que generalmente, como vemos, van a estar de forma uniforme, pero a veces también pueden estar en la periferia o de repente así se pueden localizar en ciertos segmentos nada más, ¿ok? Y generalmente si yo le pongo mi Doppler color, no van a tener un aumento de la vascularización. Entonces, ya entrando a los tumores, el más común es el seminoma. Generalmente, mi primer examen que yo voy a pedir siempre es mi eco, y como les digo, ya para valorar mayor la extensión, voy a tener que pedir sí, mi resonancia en este caso, ¿no? Pero en la eco, generalmente, yo la voy a ver como esta masa hipoecoica que generalmente tiende a ser bien delimitada. A veces también puede estar incluso dentro de la misma albuginia o a veces también puede irse a otras estructuras y que si yo le pongo mi Doppler color generalmente sí tiene vascularización por dentro y ya conforme vaya siendo más grande de repente puede ser un poco más heterogéneo, ¿verdad? Y generalmente en estos casos no tienden a tener ni quistes ni calcificaciones, ¿ok?
Y en la reso lo que yo voy a ver generalmente es un tumor homogéneo que generalmente se ve en T2 hipointenso y cuando yo le pongo mi contraste generalmente va a captarlo pero de forma heterogénea y a la difusión va a estar restringido. El otro tumor que tengo es el del saco vitelino, que viene del seno endodérmico que generalmente se ve en los niños. A veces puede verse en los adultos, pero es muy raro, o sea, básicamente en los niños. Entonces yo voy a ver cómo mi testículo, uno, está aumentado de volumen y que obviamente se ve totalmente heterogéneo, ¿verdad? Con diferentes áreas de erogenicidad e incluso puede tener cierta vascularización por dentro. Y ya cuando yo le pido la rezo para complementar mi estudio, generalmente igual se ve como una masa que tiene diferentes contenidos heterogénea, que si le pongo el contraste igual va a captarlo de forma heterogénea porque puede tener tanto áreas de necrosis serían estas con áreas de hemorragia, ¿ok? Y el otro tumor que tengo es el teratoma, que es un tumor mixto de células germinales y que es un poquito menos agresivo, perdón, más agresivo. Ese se va a dividir en dos. Generalmente los maduros son así, más quísticos, con contenido un poco más anecoico. A veces pueden tener como que estos ecos por dentro que me está indicando que hay contenido sebáceo o mucinoso y que en algunos casos no tienden tanto a tener vascularización, de repente un poco periférica. Y los inmaduros sí son un poco más sólidos, más heterogéneos y con el aplicador sí van a tener un poquito más de vascularización por justamente la hemorragia y la necrosis que está habiendo dentro de estos, ¿ok? Y finalmente, si no me equivoco, el linfoma, que es, bueno, obviamente un tumor maligno, pero que es poco común. Lo que yo voy a ver es esta masa generalmente tiende a ser hipoecoica, que va a ir con un aumento del tamaño del testículo, generalmente es una señal mal definida, y que obviamente cuando yo le pongo mi Doppler color va a tener un aumento de la vascularización interna, y que en algunos casos incluso el epididimo también puede estar un poco más grande, a veces hipoecoico y a veces, como les digo, generalmente tienden a estar más vascularizados. Ok, eso es lo de testículos. Ahora vamos a pasar a edad ósea, que es un tema a veces preguntado. Entonces, primero hay que definir qué es la edad cronológica, ¿no? ¿Qué es cuando te preguntan cuántos años tienes y tú dices 23? Esa es tu edad cronológica, ¿verdad? Pero la edad ósea es de acuerdo al grado del desarrollo de tus huesos. Entonces, la edad ósea se evalúa con la radiografía. Generalmente se pide la radiografía posterior anterior de la mano y de la muñeca no dominantes. O sea, si tú eres diestro, le vas a pedir o te van a pedir de la izquierda, ¿verdad? Y que en esa radiografía tienes que estar incluido, como les digo, la mano, la muñeca, parte de lo que es el radio distal, el cúbito y también obviamente las falanges. Entonces es normal cuando no pasa más de dos desviaciones estándar de la cronológica, ¿ok? Para eso hay tablas, obviamente, de acuerdo a la edad y uno ya va valorando. Entonces, esto me sirve para ver cómo está madurando fisiológicamente y de repente detectar alguna patología, ya sea del crecimiento, de repente algún trastorno endocrino, de repente con la hormona del crecimiento, otras patologías. También me puede ayudar a definir en cierto grado la talla final en pacientes que son bajitos. También me puede servir para lo que es monitorizar y determinar el inicio de los niños que van a empezar una terapia de reemplazo hormonal porque no han comenzado a crecer adecuadamente, entonces antes de empezar el tratamiento se tiene que valorar esto. También me puede ayudar a lo que es el diagnóstico del retraso del crecimiento constitucional, de lo que es la pubertad precoz, que es antes antes de los 9 años en mujeres y antes de los 10 años en los hombres, para ver también de repente una patología tiroidea, como les digo, la eficiencia de la hormona del crecimiento y otras causas de la estatura baja o alta anormal. Y también cuando hay de repente hay un proceso judicial también para saber si es que esta persona es mayor de edad, es menor de edad, ¿no? Porque en algunos casos también no se sabe la edad, de repente son personas que por algún motivo no tienen DNI o qué sé yo, entonces eso también me puede
permitir valorar junto con otros datos, obviamente como el cráneo, la mandíbula, la pelvis, etcétera, ¿no? Pero complementan. Entonces hay que recordar que intraútero el esqueleto se empieza a formar a partir de lo que es el mesénquima, del mesoblasto, ¿no? Y aquí vamos a tener dos tipos de osificaciones, que esto siempre les suelen preguntar, ¿no? La intramembranosa es que esta mesénquima de frente va a ir a hueso. En cambio, la endocondral es que del mesénquima primero pasa a cartílago y después del cartílago pasa a hueso. Y eso es característico de los huesos largos, que ustedes ya saben cuáles son, ¿verdad? Entonces, ya cuando uno nace, generalmente en la parte metafisiaria, generalmente se suele ver, a diferencia que en los adultos, que esa parte ya desaparece, ¿verdad? Ya lo hemos visto un poco cuando hemos visto también huesos, y que esto suele crecer básicamente por elongación de la epífisis de un extremo del hueso en crecimiento. Entonces ya sabemos obviamente que este cartílago de crecimiento, conforme uno va creciendo, se va calcificando y ya no se va a ver como esa línea radiolúcida, sino ya finalmente se va a ver todo radiopaco, ¿verdad? Entonces, conforme obviamente uno va creciendo, también las hormonas sexuales van aumentando y eso también va a propiciar a que todo esto siga creciendo, ¿no? Entonces, finalmente ya hacia cierta edad los huesos ya tienen que estar todos formados, por así decirlo, y ya esas porciones cartilaginosas finalmente de la epífisis se van a ir adelgazando, finalmente esa parte se va a cerrar y ya finalmente los huesos llegan a la estatura que tiene que ser. Entonces, otra cosa que también es importante que ustedes recuerden es que generalmente el primer hueso que se forma, como lo vemos acá, es el hueso grande. Y después de esto le sigue el ganchoso. Después le sigue el piramidal y ya después, como pueden ver acá, se van formando los demás huesos, ¿ok? Pero primero siempre va a ser el grande normalmente. Entonces, aquí tengo básicamente tres métodos para lo que es valorar la edad ósea. El primero es el de Greulich y Pyle, que es un método cualitativo porque me permite comparar las características de un hueso con un modelo estándar. O sea, yo tengo mi radiografía, la tomo yo voy a ir con mi tablita que les digo, voy a ir comparando a cuál se parece más, ¿ok? Entonces, por eso es que esto no suma valores, sino simplemente me permite ver las características. Entonces, generalmente estas tablitas van entre de 3 años al año, dependiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, acá va a ir, por ejemplo, de los 3 meses a los 6 meses, a los 12 meses. Entonces yo voy diciendo, ese paciente tiene una ósea, por ejemplo, de 5 años y de repente tiene 7, qué sé yo. Y generalmente esas tablas en los hombres van desde lo que es a los 3 meses hasta los 19 años aprox, que es cuando ya los huesos terminan de terminar su crecimiento, y en las mujeres hasta los 18 años. Siempre las mujeres es un poquito menos, ¿verdad? Entonces, también nos puede ayudar la parte de la mano, lo que es el carpo, el metacarpo y las falanges, para ayudar también a ver las otras diferencias. Y también, como les digo, este es un modelo que utiliza estas tablas que vienen en un atlas y con eso yo voy a hacer como que un match, más o menos, para que lo puedan entender de cierta forma, ¿no? Entonces, en algunos casos, de repente yo puedo tener dos imágenes que se me parecen a mi radiografía. Entonces, a veces lo que hacen de repente es hacer un promedio, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tuviera mi radiografía y se parece tanto, por ejemplo, digamos, a la de 7 como a la de 9 años, ahí yo digo que aproximadamente sería una dosia de 8 años, ¿verdad? Y así. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Por ejemplo, yo voy a ir comparando y acá yo digo, por ejemplo, dice 3 meses, dice, ay, no veo nada. Dice 9 meses, por ejemplo. Entonces yo tengo que ir buscando de acuerdo a esto, de esas tablas que vienen, cómo es mi atlas a los 9 meses y así. Entonces, hay que recordar, pues, que como les digo, generalmente los primeros huesos que se forman es el grande y el ganchoso, entonces básicamente los huesos del carpo, en los niños más pequeños, en lo que es de los 0 a los 10 meses en mujeres y hasta los 14 en los hombres. Yo básicamente voy a valorar estos huesos del carpo y también parte de la epífisis del radio. Entre los 10 meses a los 2 años en mujeres y los 14 meses a los 3 años, yo también puedo valorar un poco, miren, ya lo que es la epífisis de los huesos largos, porque acuérdense que las falanges también son consideradas huesos largos.
Ya en mi etapa prepuberal, que va desde los 2 años a los 7 años en mujeres y a los 3 años a los 9 años en varones, también voy a valorar básicamente el tamaño de las epífisis de las falanges, incluso yo voy a ver cómo los otros huesos están formando, pero las epífisis también, como ven acá, me pueden ayudar bastante. Ya en sí, en lo que es la pubertad temprana y media, que va desde los 7 años a 13 años de las mujeres y de los 9 años a los 14 años en los hombres, igual también puedo valorar las epífisis de las falanges y ya voy viendo que ya se están terminando de formar los huesos. Hacia la pubertad tardía ya la mayoría tienen que estar casi totalmente desarrollados y voy a ver cómo está el grado de la fusión de las epífisis. Y finalmente en la pubertad, pospubertad, que va desde los 15 años a los 17 años en mujeres y de los 17 años a los 19 años en hombres, ya yo voy a ver el grado de fusión, pero ya de la parte de lo que es la epífisis del radio y del cúbito, ¿verdad? Y el otro método que tengo es el de Tanner Whitehouse, que este sí vendría a ser un método cualitativo, porque yo voy a puntuar mis huesos, tanto de las falanges, del metacarpo y el carpo, menos, ojo, el pisiforme, ese no se cuenta, también de lo que es el radio distal y el cúbito, y todo esto yo lo voy a sumar y me va a dar una estimación. Y en base a esto yo voy a poder determinar mi edad ósea. Entonces acá vemos que le están poniendo una puntuación a cada uno, se suma, y entonces ya de acuerdo a esto me dice, ¿no? Por ejemplo, me dice Bone Age 7.38, pero me dice que, por ejemplo, su edad cronológica 7.6, o sea, más o menos la desviación, o sea, todavía no se pasa de las dos desviaciones que habíamos dicho, ¿no? O sea, está todavía en el rango. Y el otro método que se utiliza, pero en lo que es en los niños, hasta los 2 años, es el método Bilbao, que acá, a diferencia de los otros dos, que yo sí tengo que pedir mi radiografía de la mano no dominante, acá se pide lo que es el tobillo y pie lateral. Entonces, acá lo que uno suma son esas longitudes, tanto del calcáneo y del cuboides, del tercer cuneiforme, del apífisis incluso también distal de la tibia y del peroné también. Y entonces a estos se le va a dar puntuación, o sea, también vendría a ser un método cuantitativo, como el de Tanner Whitehouse, y de acuerdo a esto se va a tener la puntuación y como les digo, eso va a ir, se va a comparar con la cronológica. Entonces ahí está, es como, así es la radiografía que se tiene que pedir. Entonces hay que recordar algunas cositas, ¿no? Que es importante que tengan en cuenta. Primero, en el caso de los huesos esamoideos, que acuérdense que estos huesos no van a ser visibles aproximadamente a los 12 años. Y esto también va a depender de acuerdo al tiempo y al número, porque no siempre hay, ¿ok? También es importante recordar que las mujeres siempre aproximadamente cre- eh, su crecimiento termina 2 años antes que los hombres en general, ¿no? Por eso es que en las mujeres se dice hasta los 18, 19 años, y entre los hombres hasta los 19, 20, 21, y en algunos casos depende de la literatura, ¿ok? Entonces, también es importante acordar que generalmente la altura máxima se da a los 11 años en mujeres y a los 3 años en varones. No existe una edad exacta de acuerdo a la culminación ósea, pero como les digo, en mujeres siempre es antes que los hombres, 14, 16, 17 años, y en los hombres 15, 17, 19 años, ¿ok? Ahora, si hay de repente una pubertad temprana o tardía, obviamente esto puede influir en que mi edad ósea esté ya sea avanzada o esté retrasada, ¿verdad? Y si esta edad ósea avanzada o retrasada no necesariamente me quiere decir que haya un problema de fondo. Simplemente es que a veces así pasa, o sea, los huesos a veces no siempre crecen a la misma velocidad que uno va cumpliendo años, pero no necesariamente tiene que ser patológico. Y también una edad ósea normal, en algunos casos, puede también tener alguna patología de trasfondo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y acá les voy a dejar esa tablita que me pareció bonita porque les dice en qué casos mi edad ósea va a estar normal, va a estar disminuida o retrasada, o en algunos casos puede estar aumentada, ya para que ustedes lo lean con calma. Entonces, generalmente, como les digo, cuando la edad ósea es avanzada es porque hay un crecimiento acelerado, pero en algunos casos esos niños dejan de crecer también más tempranamente. Entonces, generalmente esos niños con esta edad ósea avanzada van a detener su crecimiento más temprano que los demás.
¿ok? Ahora también la ósea avanzada generalmente a veces se debe porque hay un aumento de las hormonas esteroideas sexuales, sobre todo en pubertad precoz, hiperplasia suprarrenal congénita, adrenalgia prematura, entre otros. Y también puede verse en algunos síndromes de sobrecrecimiento genético, tipo el Beck-Wiedemann, Marshall-Smith, entre otros. Y en el caso también a veces de la maduración ósea puede retrasarse con una variación del desarrollo normal que se le dice retraso constitucional y la misma pubertad incluso. O a veces también puede estar, como les digo, junto por patologías de la eficiencia de las hormonas de desarrollo o el hipotiroidismo que también hace que a veces los niños no crezcan adecuadamente. Hasta aquí sería el segundo tema. Ahora vamos a hablar muy brevemente de hematología. Es un tema que recién lo han incluido hace poco, o al menos cuando yo llevaba diagnóstico no veíamos ese tema en imágenes porque claramente, su nombre lo dice, el diagnóstico es laboratorial por hematología, pero sí se pide a veces para complementar las imágenes, de repente para valorar la extensión de algunos tumores, para valorar las características, entre otros. Entonces, dentro de los trastornos benignos, primero tenemos la anemia aplásica, que generalmente es un trastorno de las células madres hematopoyéticas, raro, que finalmente va a terminar en una disminución de las tres líneas y una médula ósea hipocelular. Entonces, generalmente los hallazgos, como les digo, no son en sí tan característicos, o sea, es un poco variable, sobre todo en estas enfermedades benignas. Ya de repente las malignas podría ser, pero por ejemplo, la anemia plástica, en general, la densidad ósea puede estar disminuida, cierto grado a veces de osteoporosis, a veces también los huesos largos pueden tener la morfología un poco anormal, como que las corticales pueden estar adelgazadas o incluso pueden haber fracturas patológicas. Y generalmente el área que se pide para valorar en ese caso es la columna, que generalmente yo la voy a ver como áreas de señal baja, tanto en T1 como en lo que es en T2. Y también en algunos casos puedo ver a veces anomalías focales en otros huesos, como por ejemplo la pelvis y parte del fémur proximal. El otro trastorno benigno es la hemofilia, que es un trastorno hemorrágico hereditario básicamente que se da en los hombres, ¿verdad? Porque está ligado al cromosoma X. Entonces, la característica más frecuente que se ve en la parte musculoesquelética es la artropatía hemofílica, que yo lo que voy a ver es el derrame articular, voy a ver a veces sangre incluso en las articulaciones, como se ve acá, voy a ver también a veces que hay cierto grado de osteoporosis en la parte periarticular, o a veces también incluso las epífisis también pueden estar agrandadas, puedo ver cambios degenerativos, que lo vamos a ver en la siguiente clase, pero ya les voy adelantando que en sí los cambios degenerativos se caracterizan por cuatro cosas. La primera es la disminución del espacio articular, que acá lo ven que está prácticamente junto, ¿verdad? La otra son los quistes subcondrales, las erosiones, los osteofitos y la esclerosis. Esas son las características más preguntadas de la enfermedad degenerativa. En algunos casos también pueden haber como que un pseudotumor, dependiendo obviamente de las diferentes partes a la que vaya, por ejemplo en este caso en los senos frontales, que en algunos casos en la ecografía se van a ver como lesiones anecoicas negras centrales, van a haber incremento de los ecos internos detrás de la lesión. A veces ya en la tomografía con el contraste puede realzar la pared y obviamente la parte de lo que es la sangre coagulada también se va a ver más intenso. Y en T1 y en T2 generalmente se van a ver como bordes hipointensos del pseudotumor hemofílico. Y obviamente si es un trastorno hemorrágico, que eso ya su nombre lo dice, voy a ver en general hematoma, hemartrosis, diferentes grados de hemorragias en diferentes partes, en el cráneo, en el tórax, en el abdomen. Entonces, así es como yo voy a ver mis tipo, como les digo, básicamente la artropatía, que son esos cambios degenerativos, en algunos casos también acompañado de derrame, los cambios degenerativos, la disminución del espacio articular, a veces los osteofitos que se forman. E igual acá, básicamente la hemartrosis y también los cambios degenerativos, que se ven bien claro en las dos secuencias. Y ya entrando a los trastornos malignos,
voy a tener lo que es la leucemia. Entonces, la leucemia se debe a una sobreproducción de células inmaduras o que están anormalmente diferenciadas en la médula ósea. Entonces, esto puede tener en sí muchas características por imágenes. Una de las más comunes es el reemplazo de la médula ósea, que se va a ver como una osteopenia. A veces las partes de las metáfisis, que son estas partes de acá, se van a ver más radiotransparentes. A veces pueden haber las reacciones periósticas, y ustedes ya saben cuáles son. La capa de cebollas, en rayos de sol, triángulo de Koman, todas esas cosas que pueden ver, que lo hemos visto ya también, ¿no? A veces también como que las trabéculas en algunos casos pueden estar incluso más gruesas y a veces pueden haber colapso de los cuerpos vertebrales, incluso pueden causar fracturas. Y ya dentro del mismo hueso, igual, yo voy a ver básicamente lesiones líticas, en algunos casos también puedo ver erosiones, que se va a ver a predominio de la columna, de la pelvis, y en algunos casos también puedo tener cierto grado de infiltrados intramusculares que se va a ver como un depósito de tejido blando que va a formar tipo una masa en los músculos, que generalmente en T1 se ve isointenso y en T2 se ve hiperintenso. E incluso eso se puede ver en la misma piel, que se va a ver igual como depósitos, ya sea en la epidermis, en la dermis o en el subcutáneo, ¿verdad? Entonces, así es como se va a ver la leucemia. Como les digo, este diagnóstico no se hace por imágenes, sí, no se hace laboratorialmente, pero se complementa con las imágenes de tomografía, resonancia, etcétera. Y bueno, el linfoma, que en sí ya lo hemos visto también en algunos órganos que ya hemos ido revisando, ya sabemos que es un tumor maligno de los linfoblastos de los linfocitos. eh, la presentación más frecuente extraganglionar es en el estómago. Entonces les recomiendo que revisen esa parte que hemos revisado cuando vimos estómago del linfoma. En lo que es en general el mediastino y en todo el cuerpo, lo que yo voy a ver son adenopatías o de repente masas, que también ya lo hemos visto, que se ve como ese patrón reticular grueso. eh, Puede irse al pulmón, al hígado, al vaso, a todos lados. O sea, vemos que puede irse prácticamente a todos lados, como les digo, a peromino y los ganglios siempre. Como se ve acá, un montón de los ganglios están totalmente aumentados de volumen, o incluso en los tejidos blandos también, en la columna, o sea, puede estar en cualquier lado. Y generalmente se va a ver hipointenso en T1 e hiperintenso en T2. Y para terminar con la parte de hematología, vamos a ver lo que es el mieloma múltiple, que es una proliferación multifocal de células plasmáticas en la médula ósea. Generalmente, la parte más característica, yo diría, más preguntada, es la parte del cráneo, porque me va a dar esas lesiones típicas que se le denominan en sal y pimienta, que son esas lesiones, como ven ustedes, punteadas, que son líticas, o sea, radiolúcidas, y que, bueno, no solamente se ve en el cráneo, incluso también se puede ver en otros huesos, como también lo vemos acá, pero es clásico que les pregunten eso también. Entonces, aparte de esto, yo voy a ver que en general va a haber una osteopenia, incluso a veces pueden haber fracturas por compresión. A veces también la médula puede estar comprometida, ya sea de forma focal, difusa o tanto focal y difusa, que generalmente se ve hipointenso en T1, en T2 con supresión de grasa se ve hiperintenso y a veces me da unas costillas blancas que le dicen en el T2 y con el contraste se ve hiperintenso y así también igual puede tener diferentes lesiones en los huesos, sobre todo en los huesos largos. Y ya para terminar, vamos a ver un poquito de pared abdominal. Entonces, en cuanto a la parte anterior, bueno, se dividen parecidamente, pero en la parte anterior es un poquito más delimitado. Desde la parte más superficial hasta la profunda tenemos lo que es la piel, la fascia de Camper, que es una capa de grasa, luego la fascia superficial de Scarpa, que se va a continuar con lo que es la fascia lata, la de Coles en la parte del perineo, y la fascia del Dartos en la parte de lo que es el pene, el escroto y los labios en las mujeres, ¿verdad? Luego mis músculos que ustedes ya saben de la pared abdominal, el oblicuo externo, que generalmente
en lo que es hacia la parte de abajo, su borde inferior va a formar lo que es el ligamento inguinal. Luego tengo también lo que es el oblicuo interno, que generalmente su aponeurosis va a ser superior a la línea arqueada y va a rodear incluso al músculo recto abdominal en la cara anterior y posterior. Se va a juntar después con la fascia del músculo transverso abdominal y se van a ir finalmente por delante del músculo recto. Y luego también tengo el transverso abdominal, ¿verdad? Que son mis tres músculos de la pared anterior. Luego ya le sigue la fascia transversalis, la grasa preperitoneal y ya en sí lo que es el peritoneo. Y finalmente en mi pared posterior, básicamente lo que me va a servir es para sostener las vísceras del retroperitoneo y otras estructuras nerviosas como vasculares. Acá obviamente también voy a contar con la presencia de lo que es las vértebras y los discos lumbares y parte ya de la cintura de la pelvis. Y hay que recordar que estos músculos que van a estar acá se van a insertar en lo que son los cuerpos vertebrales de la parte lumbar, de las apófisis transversas, incluso de la ósea costilla, ¿verdad? Entonces, aquí básicamente tenemos a lo que es tanto el psoas mayor como el menor, el cuadrado lumbar y también lo que es el músculo ilíaco, ¿verdad? Esos, los músculos ya de la espalda se ven como en otro capítulo aparte. También recuerden que los pilares del diafragma se van a insertar en T2 y L1, circunscribiendo el espacio retrocural. Y la fascia del psoas va a recurrir tanto al psoas mayor como a la fascia toracolumbar, que va a cubrir al cuadrado lumbar. Y también finalmente estos músculos profundos de la espalda que les digo. Entonces, en primera instancia, sobre todo cuando son emergencias, siempre se pide la radiografía. Y eso ya lo hemos visto cuando tenemos en general eh, cuadros de abdomen agudo, que ya lo vimos en el primer capítulo de esta segunda etapa. Generalmente estos músculos que se van a ver acá a veces pueden estar delineados por cierta grasa extraperitoneal o capas del subcutáneo, que se va a ver sobre todo en personas obesas, ¿no? Pero básicamente me va a servir, como les digo, para valorar patología de abdomen agudo quirúrgica, ¿no? Como en este caso que yo estoy viendo este signo, que, ¿cómo se llama este signo, chicos? A ver, recordando un poquito. A ver, ¿qué me dice Valeria? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama este? ¿O qué patología me está indicando que hay patología del intestino delgado o del intestino grueso? Hay que recordar también, chicos, porque eso también les va a venir en el examen, ¿no? En este caso sería el signo como de las pilas de moneda, ¿verdad? Que me están indicando una obstrucción del intestino delgado. Luego también tengo lo que es la tomografía, que se va a ver obviamente mucho mejor para lo que es la parte muscular y también para ver obviamente las partes de atrás. Entonces, como les digo, siempre los rectos por adelante y hacia los costados, eh, de afuera hacia adentro, el oblicuo externo, el oblicuo interno y finalmente el transverso del abdomen, ¿verdad? Y hacia atrás igual. El cuadrado lumbar, los músculos de la columna que no formarían parte, que ya lo hemos dicho, y ya en otros, y esa parte de acá ya vendrían a ser el psoas, ¿verdad? La resonancia obviamente me va a servir mucho más para diferenciar la parte de tejidos blandos, o sea, de esos músculos, y a veces a mí me puede ayudar a ver lo que son las venas lumbares ascendentes, la vena ácigos y la hemiácigos, que pueden verse más cuando hay alguna obstrucción de la vena cava superior o si es que la vena cava inferior está agrandada. Y la ecografía obviamente también, ¿no? Me sirve para valorar todo lo que son tejidos blandos, desde la piel hasta el músculo y generalmente, a diferencia de lo que vimos en el abdomen, que utilizábamos el transductor convexo, aquí sí vamos a utilizar el transductor plano porque no queremos ver tan profundo, ¿verdad? Solamente queremos ver la parte externa, por así decirlo. Entonces, así es como se tienen que ver los músculos normalmente. Y bueno, ya entrando a las patologías, las más preguntadas es la gastrosquisis y el onfalocele en este caso, ¿no? Que ya lo hemos visto también incluso en ginecobstetricia. Entonces, la gastrosquisis es cuando una parte del abdomen se hernia, generalmente va a tener contenido intestinal y en algunos casos
también puede entrar lo que es el estómago y el duodeno. Entonces, esto va a protruir por el ombligo, ¿ok? Perdón, al costado del ombligo, generalmente hacia el lado derecho, al costado del ombligo y no va a estar cubierto por un peritoneo. Eso es clásico que les pregunten, diferencia entre gastrosquisis y onfaloceles. El gastrosquisis al costado del ombligo y sin peritoneo. Por eso es que las imágenes como que se ven así más, o sea, de las heces intestinales, ¿no? Como que de los bordes no se ve como que un globito, sino se ve más enredado, por así decirlo. Y también en algunos casos, cuando se mide la circunferencia abdominal, puede ser más pequeña. A veces puede haber, obviamente, un edema. Generalmente se acompaña de oligo o polihidramios, que también ya lo hemos visto. Y el Doppler también nos puede ayudar para ver lo que es el cordón respecto a esta hernia. ¿Ok? El otro que les digo es el onfalocele o exonfalos, que es cuando el intestino se hernia, igual ya sea con estómago, con hígado a veces, etcétera, pero que esto va a protruir por el ombligo y esto, como está justamente saliendo por el ombligo, se va a estar cubriendo por peritoneo en otros amnios también. Entonces, por eso es que la imagen se ve más circular, por así decirlo. Entonces, generalmente, como está cubierto, las asas no van a estar fluyendo libremente, a diferencia de la gastrosquisis, que sí van a estar como una gelatina, ¿verdad? Generalmente esto se va a ver más hiperecogénico porque va a haber intestino sin líquido. Igual la circunferencia, igual que el otro, también puede ser más pequeña. Generalmente se acompaña de polihidramios y a veces puede también ver un quiste del alantoides, ¿no? Igual el Doppler me sirve para valorar, por ejemplo, qué órganos también están dentro de este onfalocele, ¿no? Por ejemplo, si yo veo que aquí está mi vena porta, entonces también se acompaña de hígado, como les digo. Y adentro de las masas, una de las más comunes es el lipoma. Es el segundo tumor más benigno más común y la cuarta masa de la pared abdominal más común. Entonces es bastante frecuente. Entonces en la eco vemos como estas lesiones generalmente bien definidas, que tienen vascularización muy poquita y a veces pueden tener como estas estrías de grasa lineales que son paralelas a la piel, que vendría a ser esa, ¿no? Y que obviamente si es un lipoma tiene que estar en el plano del tejido subcutáneo. Y en la tomografía en la resonancia igual voy a ver una lesión, obviamente en el subcutáneo, generalmente va a ser homogénea y su intensa a la grasa, que está bien delimitada, que no tiene partes blandas y que generalmente con el contraste no tiende a realzar. De repente un poquito los tabiques, pero generalmente no. Y en la reso igual se ven isointensas al subcutáneo, depende de si es en T1 o en T2, se tiene que ver de la misma intensidad. La otra masa que tengo es el ligomioma, que es un tumor benigno de tejido blando, generalmente en los adultos jóvenes, que yo lo voy a ver en la eco como estas lesiones de ecogenicidad disminuida, bien circunscritas, que en algunos casos pueden tener cierta vascularización interna, ¿verdad? Y en la tomografía igual se van a ver generalmente como masas bien delimitadas, en algunos casos pueden tener calcificaciones y en la reso en T1 se ven isointensas y en T2 hipointensas, a veces pueden tener pequeñas rayas hiperintensas. Luego tengo el hemangioma, que son lesiones obviamente vasculares que generalmente se ve en hombres adultos jóvenes. Entonces, en algunos casos pueden, en la radiografía, se pueden ver a veces como un flebolito, o sea, como una masa grasa. Y en la ecografía generalmente se ve como estas lesiones, generalmente de ecogenicidad disminuida, a veces un poquito heterogéneas, como se ve mejor en ese caso, que pueden tener cierta vascularización interna. En la tomografía igual se va a ver como esas lesiones generalmente eh, tienen esos contenidos capilares y en ese caso acá se verían esos flegolitos que les estaba diciendo, ¿verdad? Que son estas calcificaciones, que prácticamente me está indicando que esto lo más probable es que sea un hemangioma. Y en la reso, en T1 se va a ver hipointenso, en T2 se va a ver hiperintenso como acá, y con el contraste generalmente van a realzar.
Luego tengo lo que es el hematoma, que generalmente se da en lo que es el músculo del recto del abdomen, generalmente por arriba de la línea arqueada y que va a tener una forma de uso. Pero si es por debajo, generalmente tiende a ser menos delimitado, a veces puede irse incluso hacia la parte de atrás. Entonces, en la eco yo lo voy a ver como esta masa generalmente heterogénea, difusa, que no tiende a tener vascularización interna en el caso de que sea un hematoma agudo, o de repente ya lo puedo ver un poquito más hipocoico o anecoico, si es ya está en etapas más crónicas, ¿verdad? Y en la tomografía igual yo lo voy a ver dependiendo de la etapa. Si es agudo, generalmente se ve como una lesión eh, hiperdensa o que se ve como si el músculo estuviera de repente agrandado. A veces se ven como estos niveles de líquido líquido y a veces también cuando yo le pongo el contraste me puede permitir valorar toda la extravasación. Y ya de repente en fases más crónicas igual voy a ver que la atenuación está disminuida dependiendo de la descomposición de los productos sanguíneos. Luego también puedo ver lo que son abscesos, que generalmente, igual, como en todos lados, se ven como estas lesiones que generalmente son hipoecóicas, con paredes gruesas, mal delimitadas, y que pueden, en algunos casos, pueden tener contenido, tabiques por dentro, zonas de hiperemia, como se ve un poquito acá, y a veces pueden tener también artefactos, ¿verdad? Y en la tomografía generalmente se ven así como estas lesiones de densidad líquida y a veces las paredes pueden captar contraste en la periferia y que generalmente tienden a tener gas y hebras de grasa adyacentes, ¿ok? Así es como se ve tanto en la tomo como en la res. Luego tengo lo que es el neurofibroma, ya sea tanto de la tipo 1 o de la tipo 2, la tipo 1 que se ve más en lo que es niños y la 2 en más adultos y que se ven con esas lesiones que ustedes ya saben que se llaman las manchas de café con leche, que no sé si ya las habrán visto, pero les aseguro que cuando vean sus primeras café con leche nunca se van a olvidar porque es, o sea, muy característico. Obviamente pueden ser lesiones más planas tipo máculas, obviamente son varias dispersas en todos lados, o ya pueden ser un poquito más elevadas, ya tipo más lesiones papulares, ¿no? Que obviamente se ven en predominio de todo el cuerpo. Entonces, estos neurofibromas son tumores benignos de la vaina nerviosa que generalmente tienden a ser así redondos, ovalados, y ya de repente si son un poquito más grandes, ya no solamente van a estar en lo que es la piel, sino a veces pueden estar entre otros planos, pero cuando ya van hacia más profundo, no destruyen fascia. Eso es muy importante, solamente la deforman. Entonces, eso se ven como esas lesiones que generalmente son esas lesiones, como les digo, generalmente ovaladas, mal definidas, sobre todo en la tipo 2. En la tipo 1 de repente sí pueden ser un poquito más delimitadas, pero en la tipo 2 generalmente son mal delimitadas, que tienen ese aspecto lenticular, a veces con ese contenido mixto que les digo, y que generalmente no tienen vascularización interna, como se ve acá. Si yo le pongo mi doble color, no van a tener flujo por dentro. Y como les digo, pueden estar deformando la fase, o sea, la pueden estar como empujando, que se ve, pero no es que la van a estar destruyendo. Y también, o sea, les digo, generalmente esas lesiones son muy superficiales, o sea, yo las voy a ver en la piel, porque todo esto de acá, todo esto acá, ya es tejido graso, subcutáneo. Y en la tomografía generalmente se ven así, o sea, tienes que agrandarlo bastante, porque como les digo, son lesiones tan superficiales que solamente se van a ver en estas capas más de la piel, de la epidermis y de la dermis, generalmente se ven iso o hipodensos de forma homogénea y en la resonancia van a tener ese trayecto plexiforme, sobre todo cuando ya son lesiones más grandes, como en el caso de este paciente que se ve acá. Entonces, en T1 generalmente se las ve como lesiones hipointensas, en T2 hiperintensas heterogéneas, dependiendo si tienen contenidos quísticos, a veces pueden tener esa apariencia de la dona o del target y con el contraste se van a realzar. Luego tengo el tumor desmoide, que es también una neoplasia fibrótica benigna, que generalmente es esporádica o puede estar relacionada con el síndrome de Gardner. Entonces, generalmente
puede ser localmente invasivo y a veces puede volver a recurrir, sobre todo en las mujeres. Entonces, en la eco generalmente yo la voy a ver como esta lesión sólida, hipoecoica, que a veces puede tener cierto flujo interno, y en la tomografía y en la reso generalmente se ve como esas masas hiperdensas o hiperintensas, dependiendo, que van a tener generalmente márgenes ya sea bien delimitados o no tan bien delimitados, ¿ok? Y ya entrando a la malignidad, los sarcomas, que su nombre lo dice, sarcomas ya me está indicando que es eh, un tumor que se localiza en el músculo, ¿verdad? Sarco de la sarcómera, o a veces en el subcutáneo también. A veces es un poco difícil distinguirlo entre los diferentes tipos, pero más o menos se ven dependiendo, o sea, depende del tipo de sarcoma, puede de repente tener área de necrosis, puede tener tipo área más vascular, de hemorragia de repente, pueden captar contraste heterogéneo, es un poquito variable la presentación, ¿ok? Dependiendo básicamente del contenido. Y también puedo ver lo que son las metástasis por diseminación hematógena, que generalmente no se ve tan frecuente en la pared abdominal, pero que ya indica un mal pronóstico. Entonces, generalmente me viene de lo que es la piel, la mama, el páncreas, parte de los pulmones, del tubo gastrointestinal, de la parte genitourinaria y de los mismos linfomas que les digo. Entonces, si yo ya detecto estas lesiones en la pared abdominal, yo ya tengo que empezar a buscar de dónde está el foco primario, sí o sí, porque es demasiado raro que estas lesiones, como les digo, sean primarias. Esto ya generalmente tiende a venir de alguno de estos órganos. Entonces, igual, las lesiones son variables, o sea, pueden verse como de repente lesiones nodulares o de repente lesiones más hemorrágicas o a veces como simplemente masas, o sea, con calificaciones, o sea, va a variar, es un poquito inespecífico. Y acá les dejo este cuadro con las cuatro masas más frecuentes en lo que es la pared abdominal. Si bien es cierto, el endometrioma no está en su sílabus, pero igual se ve también con bastante frecuencia y es bastante incapacitante para las mujeres porque el dolor es a veces muy intenso. Y bueno, los otros tres que sí lo hemos visto. Entonces ya para que lo vean con más calma, no sé si tienen alguna pregunta.